Trastornos de la personalidad. M. Valdés Millar F. Gutiérrez Ponce de León. 186. Causa de muerte. La variación es una característica intrínseca de todos los sistemas biológicos. De la misma manera que no hay dos hígados iguales, los individuos de una misma especie presentan, dentro de los límites que permite su capacidad para sobrevivir y reproducirse, diferencias duraderas en su estilo de adaptarse al medio. Esta diversidad incluye necesidades, reacciones emocionales, hábitos o creencias dispares, así como maneras idiosincrásicas de interpretar la realidad, alcanzar metas vitales y afrontar las adversidades. La estabilidad temporal de estos estilos de funcionamiento induce a suponer que dependen de peculiaridades estructurales del individuo, y la evidencia revela que determinan intensamente su vida y sus posibilidades de adaptación exitosa. Hipoactiva implica indiferencia a los lazos afectivos, baja empatía, escaso altruismo y, en consecuencia, menor inhibición para la agresión o la crueldad. Los neuropéptidos oxitocina y vasopresina se han relacionado con la iniciación de ciertas conductas afiliativas, mientras que los receptores opioides parecen mediar el mantenimiento de vínculos afectivos a largo plazo. La impulsividad refleja un bajo umbral para el paso al acto y se asocia a una hipoactividad serotoninérgica. En sujetos extravertidos produce dificultad para postergar cualquier satisfacción, búsqueda imprudente de emociones fuertes, por ejemplo, uso de tóxicos, y baja tolerancia a la monotonía. Sin embargo, en combinación con otros estados motivacionales, facilita también la conducta violenta, las automutilaciones y el suicidio. En el extremo opuesto se encuentran los sujetos con elevado control, rígidos, persistentes, conductualmente inhibidos y mejor equipados, en definitiva, para alcanzar metas a largo plazo. Trastornos de la personalidad. La variación que más ha interesado a los clínicos es la dañina. Aunque muchos individuos presentan rasgos de personalidad anormalmente intensos desde un punto de vista estadístico, el diagnóstico de trastorno de la personalidad requiere un criterio adicional de desadaptación. El rasgo en cuestión debe apartarse de las expectativas y conductas del grupo cultural de pertenencia, generar respuestas inflexibles e inadecuadas a las necesidades internas o las demandas del entorno, abocar al individuo al malestar emocional crónico y deteriorar su funcionamiento interpersonal o laboral, limitando la consecución de objetivos fundamentales. Además, los trastornos de la personalidad incrementan la probabilidad de presentar estados psicopatológicos y su prevalencia es considerable, el 9% en la población general y el 40% en aquella con trastornos psiquiátricos. De lo anterior se deriva que cualquier predisposición estable, timidez, desinhibición, sumisión, gregarismo, labilidad, puede producir disfunción si es suficientemente intensa e inflexible. No obstante, la psiquiatría ha identificado una decena de trastornos de la personalidad, configuraciones de rasgos extremos y disfuncionales, de aparición frecuente y especial relevancia en la clínica. Arraigados en el pensamiento médico, estos trastornos no se organizan dimensionalmente sino en categorías diagnósticas y se estructuran en tres grandes grupos. El primero reúne a los sujetos extraños, que se desvían claramente de la norma por sus excentricidades y rarezas, suelen presentar una hipofunción de sus mecanismos afiliativos y acaban viviendo al margen de su ecosistema social, trastornos esquizoide, esquizotípico y paranoide. El segundo engloba a los sujetos con descontrol emocional, temperamentalmente impulsivos y motivados por incentivos, y que se distinguen por su inestabilidad, sus aparatosas respuestas emocionales y sus conflictivas interacciones con los demás. Trastornos histriónico, narcisista, antisocial y límite, y el tercero agrupa a los sujetos miedosos, caracterizados por su propensión a la preocupación, el temor, la ansiedad, la inhibición y, en definitiva, la hiperfunción del sistema de castigo. Trastornos por dependencia, por evitación y obsesivo-compulsivo. Sujetos extraños. Las características más llamativas de los sujetos esquizoides es su aparente vaciedad, son solitarios, introvertidos y distantes, no se interesan por nada, ni siquiera por el sexo, y no parecen obtener ninguna satisfacción en las relaciones sociales. Parecen sujetos sin personalidad, puesto que carecen de un aparato motivador que regule su conducta, y no necesitan intercambiar nada con sus congéneres. En cambio, los sujetos esquizotípicos se alejan de los demás por la ansiedad y la desconfianza que les provoca el contacto interpersonal, parecen sumidos en divagaciones internas y experiencias extrañas, en ocasiones alucinatorias, y sostienen convicciones de escaso fundamento racional, por ejemplo, existencia de poderes ocultos, de mundos paralelos, de telepatía, etc.
Los sujetos esquizoides y esquizotípicos tienen mayor riesgo de presentar sintomatología psicótica que otros trastornos de la personalidad y se les ha supuesto una psicobiología afín a la de la esquizofrenia. Por otra parte, los sujetos paranoides se caracterizan por su desconfianza acerca de las intenciones de los demás, por su rigidez y normatividad, y por su facilidad para las interpretaciones autorreferenciales, que acostumbran a generar conflictos en todos los contextos en que viven. En los sujetos paranoides con frecuencia se observan rasgos y mecanismos obsesivo-compulsivos, y es frecuente que abusen del alcohol y de los tóxicos, así como que presenten trastornos depresivos. Sujetos con descontrol emocional. Dentro de este grupo se incluye el trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza por una desmesurada necesidad de atención y afecto, sugestionabilidad, emotividad aparatosa y cambiante, y conductas seductoras y teatrales. Se trata de un patrón que caricaturiza el estereotipo social femenino, pero que también aparece en los varones, en los que se expresa matizado por los aprendizajes genéricos, búsqueda del triunfo social, el poder, la admiración, etc. Entre estos sujetos son frecuentes los estados depresivos y de ansiedad, los síntomas somáticos sin explicación, la patología disociativa, síntomas de conversión, los trastornos de la conducta alimentaria y las conductas suicidas o parasuicidas. Aunque en los trastornos antisocial y narcisista de la personalidad es habitual encontrar elementos de la patología histriónica y en ambos se establecen relaciones interpersonales basadas en el engaño, la explotación y la falta de empatía con el prójimo. En el narcisista son característicos la arrogancia, el sentimiento de autoimportancia y la exigencia despótica de admiración, mientras que en el antisocial destaca la presencia de conductas impulsivas e imprudentes y de conflictos con las normas y la ley. En las personalidades antisociales es frecuente el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, así como la presencia de síntomas somáticos sin explicación. Por último, dentro de este grupo se incluye el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por la presencia de un patrón general de variabilidad emocional y afectiva, alteraciones de la identidad y de la autoimagen, inestabilidad en las relaciones interpersonales y conducta impulsiva. Su nombre, trastorno límite o fronterizo, ilustra las dificultades que la psiquiatría siempre ha tenido para decidir su ubicación nosológica, puesto que es corriente que el trastorno se complique episódicamente con estados psicopatológicos variados, depresivos, psicóticos, maníacos, disociativos, etc., que pueden presentarse en respuesta a estímulos contextuales y dar lugar a diagnósticos transversales distintos. Todo ello hace pensar en una alteración profunda de los procesos psicobiológicos que regulan la vida emocional y el control de la conducta, en la que parecen desempeñar un papel importante las experiencias traumáticas tempranas. Los sujetos con trastorno límite de la personalidad tienen muchas características histriónicas y pueden presentar también trastornos de la conducta alimentaria, síntomas somáticos sin explicación, patología disociativa, síntomas de conversión, consumo de sustancias psicoactivas, autolesiones e intentos de suicidio. Sujetos miedosos. Los sujetos dependientes y los evitadores comparten el mismo terror a moverse por el escenario social, donde pueden ser objeto de escrutinio y enjuiciamiento, pero se organizan para hacer frente a sus miedos siguiendo dos estrategias distintas. Los primeros se anulan como sujetos y delegan su cuidado en otra persona, y los segundos se mantienen a distancia de los estímulos sociales potencialmente amenazadores. Se trata de trastornos que pueden confinar al sujeto a un micromundo defensivo y frustrante, que en ocasiones acaba circunscribiéndose al domicilio. Entre los sujetos evitadores son frecuentes los estados de ansiedad, las fobias sociales y el consumo de alcohol, y entre los dependientes predominan los estados ansiosos y depresivos, las autolesiones y las conductas suicidas y parasuicidas. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que también pertenece a este grupo, se caracteriza por la tendencia a la preocupación y a la cavilación, al perfeccionismo y a la escrupulosidad, así como a la rigidez mental y conductual. Estos sujetos suelen presentar aprensiones hipocondríacas y pueden pasar por estados depresivos y de ansiedad o presentar trastornos de la conducta alimentaria y síntomas somáticos sin explicación. Por último, hay que decir que los sistemas diagnósticos se desplazan paulatinamente hacia modelos híbridos, que integran las dimensiones básicas de la personalidad normal con sus variantes patológicas. Ello está obligando a delimitar las categorías diagnósticas, a precisar su emplazamiento en el extremo de las dimensiones temperamentales,
por ejemplo, la compulsividad como variante extrema del control. A considerar el potencial desadaptador de las combinaciones de rasgos, la extraversión y la impulsividad dan lugar a la desinhibición, y a integrar rasgos temperamentales con constructos procedentes del ámbito de la psicopatología, como la desconfianza, el egocentrismo o la esquizotipia. Trastornos facticios con síntomas físicos. Los trastornos facticios, de facto, hecho, no han encontrado acomodo satisfactorio entre las personalidades trastornadas, pese a tratarse, en realidad, de un estilo anómalo de interacción con el entorno social. Estos trastornos se definen por la presencia de signos y síntomas somáticos provocados de manera deliberada por el paciente para lograr ser objeto de atención sanitaria. Los sujetos con este trastorno presentan historiales médicos aparatosos y síntomas de larga evolución, peregrinan de un hospital a otro para someterse a la exploración, ingreso o intervención quirúrgica y describen su enfermedad de manera exagerada, recurriendo a mentiras ostensibles y versiones contradictorias e inverosímiles de sus antecedentes médicos y de su biografía. Los síntomas facticios, o síndrome de Munchausen, pueden ser de muchas clases: fiebre, hiperglucemia, hematurias, metrorragias, erupciones cutáneas, alteraciones de la coagulación, infecciones, abscesos, etc. Y detrás de cada uno de ellos existe una conducta provocadora que, en ocasiones, puede ser barroca e inicialmente inimaginable: calentar el termómetro, sondarse traumáticamente o inyectarse sangre en la propia vejiga, ingerir tóxicos domésticos, inocularse material séptico, como saliva o heces, o usar fármacos capaces de provocar alteraciones sistémicas. En la mayoría de los casos, la evolución de estos pacientes conduce al deterioro, al aislamiento, a la invalidez y a la indigencia, aunque sorprende su baja tasa de muerte precoz. Si tenemos en cuenta la potencial letalidad de muchas de sus conductas, es muy evidente que los individuos con trastornos facticios presentan una profunda alteración de sus funciones psíquicas, dado que en el 20% menos 25% de los casos se acompaña de anomalías cerebrales detectadas por las técnicas de neuroimagen. Bibliografía especial. Bateman A. W., Gunderson J., Mulder R. Treatment of Personality Disorder, Lancet 2015, 385, 735-43. Corey P. J., Matthew G. de Cambridge Handbook of Personality Psychology, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. Oldham J. M., Esquizofrenia. Concepto. La prevalencia estimada de la esquizofrenia es un 1%. Se trata de uno de los trastornos mentales más incapacitantes. La prevalencia es similar en ambos sexos, aunque algo superior en los varones que, además, presentan un inicio más temprano, aumento entre los 15 y los 25 años, que las mujeres, aumento entre los 25 y los 35 años. Además, los varones presentan peor pronóstico, con peor respuesta al tratamiento, lo cual explicaría su mayor número de ingresos hospitalarios. Etiopatogenia. No existe una teoría etiopatogénica única, si bien la que cuenta con más apoyo sostiene que la heterogeneidad en su presentación clínica, curso, respuesta a tratamiento y factores asociados responde a una etiopatogenia variada que produce síndromes conductuales similares agrupados bajo la misma denominación de esquizofrenia. La complejidad de la esquizofrenia es el resultado de una complicada combinación e interacción de factores genéticos y ambientales que influyen en el desarrollo madurativo cerebral. Múltiples líneas de evidencia, incluida la genética, la genómica, la transcriptómica, la neuropatología y la farmacología, identifican líneas celulares anómalas que elevan un trastorno de la neuroplasticidad con fisiopatología común y distintos fenotipos clínicos. Genética. La probabilidad de que una persona sufra la enfermedad es mayor si están afectados otros miembros de su familia y aumenta con la proximidad. Así, el riesgo es de un 8% para hermanos no gemelos de un paciente con esquizofrenia, un 12% para un hijo de un paciente con la enfermedad, un 12% para un gemelo disigótico, un 40% para un hijo con dos progenitores que padezcan la enfermedad y un 47% para un gemelo monocigótico. En estudios de gemelos monocigóticos adoptados se observa que los criados por padres adoptivos sufren esquizofrenia en la misma proporción que los gemelos criados por padres con esquizofrenia. Este hallazgo sugiere que la influencia genética tiene más importancia que la ambiental y, al mismo tiempo, la ausencia de concordancia completa indica que factores no genéticos deben estar también involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Neuroquímica. Se ha postulado que la enfermedad sería el resultado de un exceso de actividad dopaminérgica.
Esta teoría se desarrolló a partir de dos observaciones. Primero, el efecto terapéutico de la mayoría de los fármacos antipsicóticos está correlacionado con su capacidad de actuar como bloqueadores, antagonistas, del receptor dopaminérgico del tipo 2, D2. Segundo, los fármacos que aumentan la actividad dopaminérgica, agonistas, como las anfetaminas, empeoran los síntomas psicóticos en los pacientes con esquizofrenia y también los pueden provocar en sujetos sanos. Otros neurotransmisores implicados son la serotonina y el glutamato. La primera a partir de la observación de que los antipsicóticos de nueva generación son antagonistas dopamina, serotonina, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona. El glutamato, con una posible implicación mediante la reducción en la transmisión glutamatérgica a través de los receptores NMDA y a partir de la observación de que los antagonistas del receptor NMDA, como M. Bernardo Arroyo 187. La fenciclidina, PCP, polvo de ángel, inducen síntomas psicóticos parecidos a la esquizofrenia. Neuropsicología. Los trastornos neuropsicológicos incluyen alteraciones en la atención, la memoria de trabajo y las denominadas funciones ejecutivas, como la capacidad de planificación, la abstracción y la anticipación y resolución de problemas, así como la flexibilidad de pensamiento. Neuroimagen estructural y funcional. Las